esta noche vamos a tener una plática con esta mamá maravillosa que ya estaba pues muy ansiosa de que ustedes también escucharan su historia, porque cuando yo la escuché, Paula, la verdad dije, esta mamá es de las mías. Como me ha pasado que no puedo decir mucho con otras mamás porque me siento juzgada, me siento, pues no se me da. Y cuando te conocí a ti, pude hablar tan open y te escuché hablar, dije, es como escuchar un libro, quería más, quería saber más de ti, dime más. Y por esa idea se hizo este podcast. Me recuerdo que me dijiste, una amiga que no sé qué, dije, no, yo armo mi propio estudio y de aquí vamos a comenzar. Y tú eres la primera a estar en este podcast. Y te quiero dar las gracias por venir, por hacer el tiempo. Y siento y sé que tu historia va a ayudar a muchas familias. Pues muchas gracias, Michelle, por invitarme. Feliz, qué bonito, gracias por ser la primera, me encanta eso. Y pues feliz de compartir, por supuesto, como te lo dije desde el primer día. Me encanta compartir, es un camino que nadie está preparado y es un camino incierto, pero también es un camino donde encuentras a muchas otras mamás, donde te vas apoyando y cada uno va sumando historias y tú vas viendo qué es lo ideal para ti. Y vas agarrando. Yo creo que esa es la parte orgánica, como tú lo hablas, de lo bonito que puedes ir empezando a aprender de cada una. Y si una te puede como decir, hey, no hagas el camino largo, ya pasamos por esto, pues qué mejor. Totalmente. Entonces, qué padre que abras este espacio para poder llegar a más y también poder empezar a cultivar, ¿no? De cierta forma, porque van a haber varios episodios con varias mamás, donde podamos pues unirnos, ¿no? Porque ¿quién no quiere ver a sus hijos salir bien y adelante? Muchas gracias. No, gracias a ti. Yo te quería preguntar, tu historia se me hace una historia muy interesante. ¿Cómo fue que te dices cuenta que tu hijo tiene autismo? ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Pues mira, cuando Héctor tenía casi 6 meses, su papá se dio cuenta que estaba como gateando en forma circular, en lo cual como que tocaba una pared, luego tocaba una persiana, pero siempre hacía como algo rutinario a los 6 meses que él empieza a gatear. Sin embargo, exacto, pero sin embargo, pues él pues estaba checado médicamente, lo llevamos siempre con la pediatra nos decía, bueno, pues es que hace todo en tiempo y forma, o sea, está gateando bien, la mirada siempre fija, empezaba con gritos, entonces pues no era como algo de alerta para darnos cuenta, pero obviamente él empieza a crecer. Y siempre llevándolo al médico, ¿no? O sea, como mamá primeriza, cada mes, sus vacunas perfectas, o sea, todo el tiempo era como en revisión y constante y continuo. También me acuerdo que él iba a estimulación y en estimulación todo era 10. O sea, la verdad es que su desarrollo empezó muy bien. Y pues, ¿qué me empiezo a dar cuenta? Que otros niños pues ya empiezan a señalar y él no señalaba. Y era como, bueno, y yo creo que todas las mamás que estamos en este diagnóstico, no sé, como que es como cuando tu mamá te dice, ese sentir lo vas a entender hasta que seas mamá, y ese sentir lo sientes hasta que eres mamá. Y algo pasa, pero cuando empiezas a compartir, así como no está señalando, o como que no está hablando, o no balbucea, es como siempre, ¿no? Es que tu tío habló, híjole, mucho más grande. Mira, tu hermano, híjole, era como berrinchudo. Entonces siempre había esa parte, pero entonces como es la parte de la anestesia en tu mente que dices, bueno, o sea, quieres escuchar eso, ¿no? De, claro, pues sí, claro, pues sí, mi hermano habló casi a los 6 años, ¿no? O sea, y como que empiezas en esa parte. Y pues no hablaba. O sea, al final no hablaba y de pronto nos llaman de la estimulación y nos decían, oye, fíjate que Héctor ya no está volteando a su nombre. O sea, no voltea. Y ahí es donde empieza donde se rompe, ¿no? Y ahí es cuando hasta la misma familia, me acuerdo que mi familia me decían, bueno, es que como que observábamos algo, pero no queríamos comentar porque pues no sabemos, ¿no? Y ahí, Paula, pasó algo diferente entre ese tiempo cuando tu hijo... Claro, o sea, lo diferente que pasó, uno fue el shock emocional, también cuando dices, y que yo por favor doy este consejo, el sentir de mamá o de papá, pero sobre todo no sin hacer a un lado a los papás, pero el sentimiento de madre
hazle caso. Yo tenía una amiga que me decía, esa intuición no falla, no falla, hazle caso. Entonces, ¿qué empecé a hacer? No lo comunicaba y empecé a leer libros. Okay. Y empecé, ahí es donde yo empiezo, bueno, voy a leer libros, pero lloraba. No, pero voy a... ¿Cómo? O sea, me acuerdo que empecé a googlear así de, mi hijo no habla. O sea, como síntomas de que no habla. ¿Qué pasa? ¿Por qué no señala? Y no lo hagan. No lo hagan porque sale siempre como que lo peor. ¿No? Entonces, ahí, y tuve una persona muy clave en mi vida, que fue Estefanía, que yo me acerqué con ella y le decía, bueno, ella ya era una mamá, por eso es lo que antes de empezar estábamos hablando de que qué padre que podamos convivir con ciertas mamás que nos puedan hacer un poquito más fácil el camino. Y ella siempre como que me decía, bueno, pero vamos a esperar, a ver, vamos a ver el diagnóstico. Y bueno, pues pasó tiempo, pero no había como... Me decían que Héctor todavía era muy pequeño. Para ese entonces él ya tenía como 1 año, 6 meses. Y te decían que, bueno, para detectar el autismo a fuerza tenía que tener 2 o 3 años. O sea, que te esperaras. Que me esperara un poco, o sea, porque era muy pronto, ¿no? Sí. Entonces, pero yo decía, bueno, él no duerme. Ese es para mí, o sea, y yo siempre, y topando con otras mamás que también están dentro del diagnóstico, pues no dormía, o sea, como que dormía media hora, se despertaba y era súper activo y corría de un lado, del otro, tiraba las cosas, de pronto había gritos, así como ¡guau! Y otra vez, y no dormía, y yo, bueno, voy a ver a una coach del sueño. Sí. Ahí fue donde esto empieza, y empiezas tú a sentirte, bueno, cansada, y volteas alrededor, y todo mundo, sus niños duermen perfecto, pero yo no tenía un diagnóstico. Okay. No había como tal un diagnóstico. Empiezo a conocer a doctores, sobre todo neurólogos, ¿no? Me acuerdo que yo tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México porque yo pues vivo en Mérida. Y pues sí me comentaron, oye, ¿por qué no viajas si te das la oportunidad? Tengo una amiga pediatra, Alejandra Prian. La verdad es que ella fue también alguien muy clave en mi vida, donde me dijo, ven, vamos a hacer estudios. Okay. Y empieza todo este trayecto con el tamiz. A lo mejor no oye. Entonces, bueno, pues a lo mejor híjole, pues no sabemos. Con esperanzas, ¿verdad? Con esperanzas. Digo, bueno, a lo mejor no oye. Sí, o sea, sí. Es por ahí. Me acuerdo que su papá todo el tiempo decía, ¿y si aprendemos a empezar a hablar a señas? Sí. Pero yo decía, no, es que sí oye. O sea, porque si yo pongo música, él voltea, sí. ¿No? Y si le gritamos galleta, voltea. Ajá. Entonces, no, pero bueno, son procesos que cualquier doctor te pide. Entonces, me acuerdo que arrancamos con el tema del tamiz auditivo. Después me fui con un neurólogo a la Ciudad de México y ese doctor empieza con, no, pues yo creo que no es autismo, más bien tiene un desarrollo lento, no te preocupes, vamos a hacer estudios, me hicieron 20,000 estudios, pruebas y bueno, ellos definieron como la palabra no es autismo, es un atraso en el desarrollo. Entonces me acuerdo que decía, no, que no es autismo, ¿no? Y esa parte como que dices, porque ya empezaba a buscar información. Okay. Y después de ahí, pues nada, ¿no? O sea, no funcionaba como que el tratamiento. Regresamos a Mérida, él tuvo su primera convulsión. Y decía yo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y bueno, yo siempre, y de aquí es donde empezamos a platicar, donde surge toda esta magia. Soy una persona que me encanta el deporte, me dedico a dar clases, estudié gastronomía y llevé partes de nutrición. Entonces yo siempre fui una mamá de que mi hijo va a comer lo más saludable. Entonces le daba muchos vegetales, les daba frutas, las legumbres, o sea, una dieta, pero todo hecho en casa, ¿no? Todo hecho en casa. Y decía, pues por ahí no va, o sea, porque pues él come. Yo siempre evité que Héctor tomara leche. O sea, sí era algo que yo tenía muy estudiado y que no quería que él consumiera. Antes de cualquier cosa. Exacto, antes de cualquier. Yo siempre lo tuve Es más, desde que yo me embaracé, pues todo el tiempo mi alimentación fue súper cuidada, fui guiada, estudié, leí, me senté con personas que hacen medicina funcional también. Y también me sentaba con nutriólogas, o sea, muy bien. O sea, mi embarazo fue muy sano, muy saludable y siempre soy amante de la comida. El poder, pues, comer de forma, pues, saludable.
Y me metí, me certifiqué, hice muchos cursos de alimentación. No tengo la carrera de nutrición, pero sin embargo, en la carrera llevas bloques de nutrición. Y también empecé yo a ver qué otra parte me llamaba más la atención como una medicina funcional y se me hizo muy interesante la química. O sea, en ese entonces yo empecé así, intuitivamente empecé a hacer esta que se llamaba Coach en Hábitos. También te traje el libro para que al final podamos compartir. Y bueno, pues de ahí pues yo pensé que eso no tenía nada que ver. Y en el Inter, con tanta medicina que le empiezan a dar a mi hijo, se llama Héctor, con K, que le empiezan a dar, pues ahí, pues yo empezaba a ver que Héctor de pronto, como que volteaba y veía y de pronto ya se quedaba como así. Y babeaba y decía, ¿cómo por? O sea, ¿qué está pasando? Algo no sé. Entonces me decían, bueno, súbele a la dosis de medicina. Y entonces luego en el parque lo jalaron y él también pues, se defendió. Y pues yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué está pasando? Entonces le mandaban más medicina para calmarlo. Y ya luego, pues, esa parte cuando yo lo vi babear, dije, no. Entonces con su papá platicamos y llegamos a una conclusión de vamos a buscar. Y yo como me empecé a empapar en mi duelo, me acuerdo que yo iba a un lugar muy clave aquí, leía y me comía los libros, porque a veces quería como compartir, me decían, no hombre, tú estás loca, Sí, no pienses así, no lo traigas, no lo jales, entonces dejé de compartir, ¿no? Ese duelo que yo creo que tú también lo has vivido y que todas las mamás que estamos y papás dentro del diagnóstico, pues lo vivimos, porque es un duelo al final y al cabo, ¿no? Tú nunca te imaginas esto. No. Y no sabes y ni sabes por dónde arrancar. Y bueno, pues así ya sabes que el teléfono te escucha. Y entonces empecé a ver como que diferentes nutriólogos que hacían como medicina más funcional, mamás dentro del diagnóstico que también empezaban y empiezo yo a contactar. Dije, yo no lo voy a decir a nadie y me voy a empezar a ver, pues a conocer otras mamás. Sí. Y no solo de Mérida, sino que me empecé a abrir porque veía, ay, pues hay una mamá en Perú que hace esto y le funcionó. ¡Wow! Hay otra mamá que hizo esto y le funcionó. Pues órale. Y empecé y ahí me salió una doctora. Ella también es venezolana, donde yo me acerco con ella, le platico el diagnóstico y ella me dijo, mira, yo me dedico a la nutrición con niños con autismo, pero yo todavía no tenía el diagnóstico, entonces era como, bueno, no sé. Por ahí no dijiste. Dije, bueno, ahorita, pero empecé a ver y luego digo, bueno, pero dijeron que era autismo, pero bueno, le empecé a escuchar y yo le decía al neurólogo, eso sí me acuerdo mucho, oiga, doctor, pero yo he escuchado y yo porque yo estudié esa parte, sí sé que la alimentación es algo como muy clave. Sí. Y las respuestas de los médicos siempre era como, a ver, Paula, si la alimentación sea algo como clave, estoy hablando de ese doctor o de los doctores que yo específicamente tuve la oportunidad de visitarlos y de hacer tratamientos con ellos. Dicen, si la alimentación fuera algo clave, pues yo tendría aquí un lugar un consultorio de nutrición. O sea, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero yo decía, pero no. O sea, no comparto. Le decía, no comparto tu opinión, pero yo sí quiero seguirle dando de esta alimentación. Porque al término de la consulta era como, ay, un chocolate porque se portó bien. Y yo así, no. No, porque si algo sí tenía muy clave era que los primeros 2 años de vida de Héctor a 3 años iban a ser lo más natural, lo más orgánico, porque así yo decidí, junto con su papá, que queríamos esa alimentación para él, no queríamos meterle azúcar. Y bueno, pues, para no hacerlo largo, al final y al cabo, recibo el diagnóstico por Alejandra, por mi amiga, y entonces digo, ya Héctor ahí ya tenía 3 años. Casi 3 años. Y digo, bueno, porque hoy en día puedes contactar a otros doctores en todo el mundo. O sea, yo no me cierro a solo en el lugar donde vivo, sino que empiezo a buscar donde te decían, no, es que yo puedo dar el diagnóstico antes, ¿no? Y hay doctores donde te dicen, claro que no, pero hay doctores donde te dicen que sí. Entonces, pues empecé a investigar ese tipo de doctores donde podrían. Y ahí me topo con la doctora Adriana y ella me dice, bueno, yo hago temas de nutrición y primero nos tenemos que enfocar en hacerle estudios de alergias alimentarias, vamos a ver metales. Y yo decía, ¿qué es esto? Sí, ¿cómo por qué? O sea, ¿cómo por qué? Sí, yo le decía, pero mire, yo le doy manzana, come plátano, come mucha espinaca. Me acuerdo que le decía,
todos los días le doy espinaca, le roto las frutas, me dice, es que justo ahí vamos a ver que no haya alguna intoxicación para él en lectinas, en oxalatos, que ahorita vamos a poder definir un poquito, porque yo decía, ¿qué es esto? Era demasiada información. Entonces, bueno, esos estudios específicamente los hacen en Miami. Entonces tuve la oportunidad de sacar esos estudios, que entiendo a muchos papás que están dentro del diagnóstico, que a veces, pues son estudios que a veces no podemos realizar, pero que sí te dan una gran guía por la parte interna. Entonces, que yo en este camino sí aconsejo mucho que se den la oportunidad de probar ese tipo también de estudios, porque al final y al cabo, yo soy diferente que tú. Tus hijos son diferentes a los míos y cada humano creo que son diferentes. Entonces, no todos somos iguales. A ti a lo mejor así te queda perfectamente bien el color rojo y te alza y todo, pero a mí no me va, a lo mejor, ¿no? O sea, como que comida. Así es lo mismo. O sea, yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Es como a mí me queda perfecto el pelo corto o rapada, ¿no? Sí. Pero pues a lo mejor a ti no te va. Claro. Entonces siempre vas a buscar lo que a cada uno le va a hacer mejor. Y bueno, con esos estudios, cuando llegaron, me acuerdo, le hice el estudio del pelo, le sacaron sangre, se usó de pipí, también heces fecales. Sí. Entonces, con toda esta información que cuando yo llegué al kit, que eso es maravilloso porque llega a tu casa y te explican y todo lo mandas y leyendo 1000 veces y lo estoy haciendo bien y cómo no, y la sangre. Y vámonos, lo mandan a Estados Unidos y cuando recibo los estudios, todo era en rojo, y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Ahora resulta que todo es alérgico, ¿no? Sí. Entonces, cuando recibe los estudios, la doctora me dijo, mira, largo y tendido, tenemos que hacer un cambio totalmente en su alimentación. Y yo así, Dios, pero ¿por si come espinacas? Sí. Entonces ahí entendí que hay muchos vegetales, hay muchas frutas que tienen oxalatos y que tienen que las legumbres también tienen lectinas. Y los oxalatos son unas sustancias químicas que las podemos encontrar y que Héctor no podía digerir los oxalatos. Entonces, que lo llenaba tanto de espinacas, a él, en su cuerpo, no le hacía bien. Y sí, Héctor siempre tenía como que inflamadito, ¿no? Sí. Pero entonces decían, ¡ay, está gordito! No está gordito. O sea, tiene un tema alimentario donde a él ese tipo de sustancias, pues, hacía que su panza se inflara. ¿Y cuántas veces no has escuchado a una mamá que tiene un niño con autismo y dice, tiene una pancita mi hijo, está como hinchadito? Y viene de esto, ¿no? Viene de mucha alimentación. Sí. Y como tú lo dijiste, es perfecto. Lo que a mí no me hace bien, a lo mejor a ti sí te hace bien. Pero simplemente con esos exámenes es como nos damos cuenta. Exacto. Yo hice esos exámenes y después también tuve que realizar un genoma. Y cuadraban mucho. Entonces, no, porque en el Inter, pues tú lo vives, ¿no? Hay otro tratamiento buenísima. Sí. Entonces, voy. O sea, siempre a todo lo que yo podía y lo que podía y lo que podíamos entre su papá y yo y poder luchar y también la familia, ¿no? Porque al final, pues se unen los abuelos, se unen las tías, se unen los tíos, primos, ¿no? ¿Quién no quiere? Y quién, que hay en mi casa, en este caso no hay nadie con autismo y en casa de su papá tampoco hay nadie con autismo. Entonces fue así como, no es genético, o sea, a veces doctores te dicen que sí es genético, otros te dicen que no es genético, que puede ser factores ambientales. Entonces, híjole, es como muy complicado porque escuchas tantas historias que no sabes, pero agarrar lo mejor. Y ahí fue donde yo empiezo y ahora veo a niños que apenas están en el diagnóstico, que ya van avanzando y que tienen una pancita y digo, ay, quítenle lácteos. Y es muy complicado. No es un camino fácil en la alimentación, ¿no? Y me acuerdo que ella también me lo decía, a ver, Paula, aquí pues hay dos. ¿Quieres creer en esta parte y vamos a intentar y que tú también lo veas? Y yo entonces empiezo a estudiar y empiezo a comprar más libros y empiezo a entender qué son oxalatos, qué son lectinas. Empiezo a entender que a Héctor no le hacía bien el trigo, que el lácteo para él era malo, que muchas frutas para él era exceso de azúcar. Así lo registraba el cuerpo. Aunque nosotros digamos que comer fruta es lo más saludable, sí, es lo más saludable. Pero no para todos. Pero no para todos. Y a lo mejor como que el desayunarte un plato lleno de frutas es
pues el cuerpo de Héctor lo asimilaba como azúcar. O sea, como que el cuerpo no distinguía, ay, esta es sandía y esta sandía la pusieron en el rancho y la regaron con tal agua. No, pues el cuerpo registra el azúcar como miel de abeja, todo es un azúcar. Entonces, pues dije, pues vamos. Y me encantó porque ella también me dijo, mira, yo no estoy de acuerdo de tanta medicina que le estás dando a Héctor. Okay. Y yo, pero es que él convulsionó, pero es que me dijeron que esta medicina la tiene que tomar mínimo 4 años, no, 2 años, perdón, 2 años, y otro medicamento mínimo tal, y no duerme, y ta. Me dijo, a ver, espérame. No, este niño no está durmiendo porque tiene una cándida, me acuerdo perfecto. Y yo, cándida, híjole, ¿ahora qué es eso? No, pues no duerme porque claro que sí. O sea, mira, tiene metales pesados, llenísimo el cuerpo de metales pesados. Hay una carga parasital enorme en el cuerpo de Héctor. Tiene cándida. Y bueno, ya había estudios que lo empezaron a avalar. Y dije, bueno, pues... Y me acuerdo que yo le decía al neurólogo, voy a soltar esta parte, no lo hagas porque entonces tu hijo va a convulsionar. Entonces era como decisiones muy difíciles que entre su papá y yo no sabíamos qué hacer, ¿no? Y me acuerdo que su papá me dijo, mira, Paula, tú te has documentado mucho, has leído mucho y siempre te voy a apoyar en lo que tú decidas. Creo que el poder que tienes como mamá, y hasta él me lo decía como papá, claro que sí, pero ese instinto, y yo estoy aquí y vamos a darle. Y pues ahí decidimos aventarnos con la doctora Adriana. Y la verdad es que Héctor empieza a dormir. ¿Le quitaste la medicina? Le empecé a quitar la medicina paulatinamente, poco a poco, como la doctora me fue indicando. Hice la dieta como ella me dijo al principio, o sea, porque pues aunque yo supiera, ya sabía que no que me sentía culpable, pero en cierta forma decía, chin, yo le daba un chorro de espinacas. Y entonces las espinacas tienen oxalatos. O sea, me sentía súper mal y le daba frijoles. Y entonces tenía lectinas. No hacía el proceso que había para quitarle las lectinas. Entonces ella me explicaba que con todo gusto compartimos estos datos. O sea, el poder remojar los frijoles 24 horas previas con clavo o ponerle vinagre de manzana o también agua de mar, ayuda a que salga una espuma, que es enorme esa espuma, y vas limpiando y vas limpiando y vas cambiando y vas enjuagando y luego el primer hervor también le echas y ahí cortas las lectinas. Ay, el almidón con la papa, o sea, como que son tips que con todo gusto los podemos compartir. Totalmente. Y también les podemos dejar para que porque vamos aprendiendo, ¿no? Totalmente. En el Inter yo fui aprendiendo. Y pues bueno, Adriana transformó esas medicinas y empezamos a suplementarlo porque vimos que él estaba bajo en vitamina D, la vitamina D la tenía muy abajo. Y fíjate que casualmente con las mamás que hemos trabajado este tipo de protocolos, los niños salen muy bajo en vitamina D. Sí. Y también hicimos un estudio que se llama IgE, que es parasital y wow. Entonces dije, wow. Y de ahí, pues bueno, como todos, ¿no? Vas cambiando de médico, vas encontrando. Yo en este camino le agradecí muchísimo a Adriana, muchísimo, porque es una gran mamá que también tiene un hijo dentro del diagnóstico. Entonces, pues yo siempre he dicho que una mamá no le miente a otra mamá. Totalmente. Pero en ese momento, pues empecé a leer más libros y empecé a buscar medicina funcional también, con otros doctores también muy buenos. Y pues empecé a hacer otro tipo de protocolos también, ¿no? Donde siempre su papá y yo quedamos que queríamos lo más natural, porque me acuerdo que él me decía, bueno, ¿tú quieres que él hable? Porque en ese momento él no tenía lenguaje. Nada, ni una palabra. ¿Y esto fue 3 años? Ahí ya tenía como 3 años y... sí, 3 años. Y me decía, y el hígado, bueno, va a estar lleno de todas estas medicinas. Y entonces empezamos a hacerle también estudios para ver cómo estaba su hígado y pues sí, había, pues lo teníamos que empezar a bajar, ¿no? Sí. Toda esa carga. Y entonces en ese camino, pues voy conociendo a otros doctores en el mismo camino que yo quería ir. Okay. En el camino de alimentación. No estoy negada con la medicina, por supuesto que para nada. Pero en ese cuerpo, en ese momento, no necesitaba tanta medicina. Y me acuerdo que me decía, bueno,
no va a volver a convulsionar, porque aquí la clave es que hay que darle muchas grasas buenas para que el cerebro reciba esas grasas. Y yo, ay, pero qué miedo. Y lo solté. Y hasta hoy, Héctor no ha vuelto a convulsionar para nada, o sea, no ha vuelto a convulsionar y simplemente no pasó nada. El dejar la medicina, no pasó nada. Al contrario, ayudó. O sea, no convulsionó, no venían todos estos episodios donde me decían, ¿por qué haces esto? También en el Inter, ¿no? Como papás donde te dicen, qué mal, ¿por qué lo haces? Y yo siempre he contestado, bueno, pues es mi hijo. O sea, al final y al cabo, cada uno va a hacer lo que cada uno quiera hacer con sus hijos o como persona. Y pues bueno, en este Inter también empiezo a leer mucho de parásitos. Y me empezó a gustar este tema, ¿no? O sea, fue de, bueno, si tú no haces desparasitaciones, yo no había desparasitado a Héctor, pues ¿cómo? O sea, si aquí en el estudio te dice que hay una carga parasital fuerte, ¿por qué no intentas empezar a desparasitar? Y entonces ahí me empiezo a meter en ese mundo, en el mundo de nutrición, el poder estudiar ahora otra parte y no negarme, o sea, es que yo no me cierro a nada, o sea, a nada, porque me acuerdo que tenía una vecina que ella me decía que en Canadá hacían mucho este tema para niños con autismo, desparasitaciones, y dije, wow, pues a ver, pues voy a estudiarlo, si ya he leído todo, a ver, pásenme información. Y entonces también me empiezo a meter a mucho en este tema y empiezo a encontrar también aquí a doctores que lo hacen. De hecho, hay una doctora en Puebla que tiene el método Macy, que creo que es bastante conocido. Y bueno, pues empiezo a meterme en ese mundo. Héctor todavía no tenía el lenguaje. Nada. Entonces llega la pandemia, ¿no? Y ahí es como el momento perfecto donde dije, ¿y si hacemos este protocolo? Y me acuerdo que su papá me dijo, pues vamos. O sea, ahorita es donde tú vas a estar como mamá 24 horas. Y pues nos aventamos. Y yo decía, pero ¿y quién me va a guiar? ¿Cómo le hago, no? Y entonces había una comunidad muy grande de mamás. Y decidí meterme a ese grupo. Y les dije, oigan, yo soy nueva. No tengo ni idea en dónde estoy, me mandaron una guía y todo esto siempre lo consultaba con nutriólogos que seguían viendo a Héctor. Y decía, oye, ¿y cómo ves esto? Y entonces yo empecé a aprender más cosas y le decía, no, fíjate, yo tengo que la quinoa sí es muy buena, pero en este proceso no la puede recibir Héctor. Y a pesar de que la quinoa pues no tenía gluten, ¿no? Oye, no puede comer ahorita el sandía porque la sandía, en este caso en el cuerpo de Héctor, le va a producir esto. Entonces nos íbamos con vegetales y frutas que él podía comer, pero siempre a la par, ¿no? Y entonces ahí empiezo a escuchar cosas que mi mamá, me acuerdo que me decía, tu abuela nos daba eso, ¿no? Aceite de resino, por ahí un poco para ver qué había y para desparasitar sábila, que también es como muy buena, ¿no? Que la sábila ayuda bastante. Pues el típico mebendazol. Sí. Donde vas a hacer desparasitaciones, la ceolita. Y dice, yo, ¿qué es esto, Dios mío? Y ahora, bueno, hay que remojar las almendras, porque si las almendras no las había remojada, entonces tienen una sustancia que la cáscara es la que contamina el intestino. Y dice, ¿qué es esto? Y caldo de hueso que hay que darle, porque él salía que tenía un intestino impermeable. Entonces, ¿cómo hay que cubrirlo? Pero espérate, porque ahorita que vamos a empezar a todo este gran protocolo, pues vas a empezar. Y dije, bueno, pues ok. Y pues me sumé y dije, pues vamos a hacerlo. Y me acuerdo que una mamá me recomendó, oye, hazle un enema. Y yo, ¿enema? ¿Qué es un enema? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pero tiene 3 años. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me dijo, de verdad yo te lo recomiendo porque cuando tú empiezas a matar esos parásitos, pues hay que sacarlos. Y yo decía, bueno, ok, ¿y cómo lo hago? Y pues bueno, pues ahí con videos, con ayudas de otras mamás, ojo, esto siempre fue con otras mamás. Y sí, médicamente Héctor seguía con su nutrióloga y con sus doctores y todo, ¿no? Ellos sabían. Algunos me decían, bueno, pues yo no soy nadie para decirte, si tú no lo quieres, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero otros decían, bueno, yo sí como mamá, sí estoy de acuerdo y estoy viendo aquí pruebas. Y entonces lo hicimos. Hicimos su primer enema. Y Héctor empieza a dormir y yo, wow. O sea, pero a dormir de corrido, o sea, de estar un año, porque yo sí tuvimos un año, su papá y yo, de que se despertaba y corría, iba, venía.
Y yo lloraba y decía, ¿qué hago? ¿Qué me le cuento? El libro del coach. Ya leí todos los libros, no me funciona ningún libro. Déjalo llorar, ya sabes, el libro de déjalo llorar. Y entonces yo lo dejaba llorar y luego se me vomitaba del llanto y decía, Dios mío. Y pues bueno, Héctor empieza a dormir. ¡Wow! O sea, ¡wow! Me acuerdo que un doctor en México también me comentó que mi hijo nunca iba a hablar. Eso me lo dijo y lo tengo súper grabado. Me dijo, tu hijo, mira, aquí sale en el análisis que él nunca, ya le hicimos todo en la cabeza, él no va a hablar, él no va a hablar. Entonces no hay que engañarnos porque luego hay mamás que se engañan y te lo voy a decir fríamente, él no va a hablar, a lo mejor no va a poder hacer muchas cosas. Y hoy digo, no le crean a todo lo que dicen, por favor, que siempre crean en ustedes. Y si tú te quedas ese chip de no va a hablar, no va a hablar, no va a hablar, lo atraes. Y además, qué horrible, porque me acuerdo que en esa consulta todos salimos llorando. Y obviamente era, pero, sí va a hablar, si usas mi método. Ah, claro. Entonces me acuerdo que en esa consulta, además de gastar todo el dinero que no contábamos en ese momento con otra, o sea, te dicen, ven a la consulta, entonces te ven frágil, yo no soy de aquí, o sea, estoy viniendo de otra ciudad, vengo acá, y, pero yo te puedo hacer hoy el diagnóstico, hoy te encuentro todo el diagnóstico, pero tiene un costo de, no importa, ok, lo hacemos, lo hacemos, o sea, no importa, venga, ya estamos aquí. Mi mano, mi brazo, ya, todo, ya estamos aquí, y yo me acuerdo que todos decíamos, sí, ya estamos aquí, que le hagan todo. Y pues al final me decía que él nunca iba a hablar, pero después sí me dijo que con su método iba a hablar. Entonces, pues bueno, gastamos todo en la consulta y nunca regresé con él. Nunca volví con él. Y por eso, o sea, ahí se hago un paréntesis, de verdad crean en ustedes y no se cierren a buscar otras ideas, a otras mamás. Y ahí lo pude ver. Héctor empezó a dormir y empezaron a salir unas cosas que yo decía, ¿qué es esto? Que un niño cuerpecito tan chiquito puede tener tantas cosas adentro. Y ahí empieza otro camino diferente para mí. Héctor deja el pañal, Héctor empieza a nadar y Héctor ahí empezaba a gritar más, ¿no? Cosa que ya no gritaba y como que gritaba y de pronto, ¡oh! Y decía, ¡wow! Y esta amiga clave, Steffi, me decía, sí va a hablar. Y yo, la pregunta, no sé si tú una vez te le hiciste, ¿va a hablar? Claro, 1000 veces. Y muchas mamás hoy dicen, ¿hablará? Yo solo quería escuchar su voz. Yo quería escuchar la palabra mamá. No, y cuando decían, o con esa parte, ¿no? De, ay, mamá, y que tú solamente quieres escuchar mamá, agua, lo que sea. Y Héctor, pues lo hizo después. A los 5 años, escuché la primera palabra que dijo mamá y yo decía, ¿qué es esto? Héctor, ¿cómo me llamo? Mamá. Ay, no lo creía. Y luego de mamá fue a agua y de agua fue a galleta y de galleta empieza a saltar otras palabras. Entonces yo dije, a mí hoy esto me está funcionando. Claro que me está funcionando una buena alimentación estudiada para él y yo sí tuve la oportunidad de no cerrarme y de conocer a gente y de escuchar experiencias y me dijeron, a mí me funcionó, ¿por qué no lo intentas? Y me animé a meterme a todo ese mundo de desparasitarlo, de hacerle unos enemas, y después pues empecé a estudiar más cosas y luego decían, bueno, ya hiciste lo del intestino, ya sabía hacer caldos de hueso, bueno, gente, claro, por supuesto que en este proceso ha estado gente muy clave conmigo, gente que me ayuda en casa y que esas personas se han aventado todos los protocolos, ¿no? Porque también yo me volví keto, también fui vegano. O sea, Héctor ha pasado por todos keto, vegano. Y luego me acuerdo cuando lo volví vegano que me decían, tú lo vas a matar, porque él no está suplementándose. Y no es que lo matara, simplemente que sí me equivoqué de dieta, pero no lo sabía porque yo no le había hecho ese estudio tan primordial. Y entonces, cuando eres vegano, pues lo llenas de legumbres. Y las legumbres tienen lectinas. Y Héctor no digería las lectinas. Entonces, sí, no fue lo ideal. Sí. Esa dieta para él no fue lo ideal. Después lo volví cetogénico. Hablábamos un poco de la dieta cetogénica, que creo que es muy buena, pero a él no le mandaron tanta carne. Me acuerdo, me decían, esto es una dieta cetogénica más limpia, porque tenía toxinas.
las carnes, Sí, sí. o en él, tanta carne roja a él no le venía bien. Okay. Entonces mezclábamos un poquito y nunca metimos ni jamón serrano, ni salami, nada de todo lo que es charcutería, no metimos nada de eso, nada de eso. Okay. Porque en este caso nos enfocábamos más a vegetales y grasas. Y muy bien, le fue muy bien, muy bien. Y después, pues empezando a conocer el cuerpo de Héctor, descubrimos que él digería mejor todo lo que son pescados. Y como tenía bovinas muy alto en estudios, o sea, que le salieron de sangre, por eso me recomendaron que 1 año mínimo lo dejara sin carne roja. Y entonces empezamos a hacer una alimentación orgánica en el tema de en pescados que no tuvieran antibióticos, que no fueran pescados tan grandes por aquello de los metales pesados. Atún no lo puede comer en este momento. Camarón tampoco lo puede comer porque recuerdo que ellos me mencionaban que pues el camarón al final pues son animales que exacto, y que van a agarrar metales de la misma arena, entonces como que me quitaron esta parte. El salmón también me lo quitaron por un tiempo. Después a lo que voy. Héctor no va a llegar toda su vida a esa alimentación. Simplemente, y que este camino es más tardado, porque empiezan a llegar a la raíz. Entonces, empiezan a alinear, no es tan rápido. Es un proceso largo. Me acuerdo cuando me decían, esto es largo, es cansado. Hay que saber qué le hace bien y qué no le hace mal. Ojalá fuera tan fácil y tan rápido, porque pues ahorita todos los niños estarían perfectos, ¿no? Claro. Y pues entendí esa parte y dije, bueno, pero entonces sí puede comer codorniz, y en Mérida se da mucho el tema de la codorniz y que fuera orgánica, y todavía aquí en Mérida podemos encontrar a muchas personas que hacen sus huertos o que simplemente son productores, y que esos productores todavía te encuentras con muchos vegetales que son orgánicos. Entonces nos fuimos a esa área, ¿no? A que tuviera carnes blancas, las frutas y verduras lo más orgánico que pudiéramos tener para él. Y pues ha sido un camino donde hemos visto también muchos cambios. Obviamente también los niños van creciendo y se van desarrollando, y también su cerebro empieza a madurar. Pero si tú lo puedes ayudar con esa alimentación, claro, es que a qué humano no le haría bien comer así. Sí. O sea, yo es algo que siempre digo. El azúcar es al final otra droga muy importante que te va matando lentamente. Totalmente. Y hoy en día, no lo digo yo, o sea, lo dicen, hay gente con diabetes, solo que no es fácil ese camino. ¿A quién le va a gustar no comer? Pues todos los días una pizza, carbohidratos que son ricos. A mí también me gustan. Disciplina, mucha. A mí también me gustan, pero bueno, si tienes una meta, hay que cumplirla. Sí. Y porque entre más grandes sean los niños, más difícil es. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? 1, no se mueren los niños por no comer. Se los juro. Gracias. Se los juro que no se mueren. O sea, me comieron viva por ese comentario, pero no al se contrario, mueren. es algo hasta muy bueno para sus cuerpos. No se mueren. Muy bueno. Se lo juro que no. O sea, porque pues Héctor te tenía que comer, ese día me acuerdo, pues aguacate. Al aguacate le encanta, ¿no? Pero de pronto le tocó pues calabaza y apio, y pues este es tu jugo de verduras con tu inulina, y esto es lo que tú tienes que tomar. Y pues no se lo tomaba, pues a jeringazos. Yo no en eso. ¿No quieres jeringas? Pues no comes. Te va a dar hambre. Sí. Te va a dar hambre. Y su papá también me decía, le va a dar hambre, hombre, no se va a morir. Sí. Y pues no. Porque luego hay mamás que me dicen, ay, es que no come nada, pero le di unos nuggets. ¡No! Sí. Por favor, no lo hagan, porque al final es algo procesado. Todo lo congelado de esos alimentos no le van a hacer bien. Y luego si los calientas en el microondas, doblemente. Estamos viendo que son niños con muchos metales. Entonces... no deben existir los micros. No. Porque al final y al cabo, al final es una energía que le quita todo lo natural al alimento. Entonces, claro que no. Y también los sartenes es algo como muy clave. Me topé con nutriólogos que me decían eso. Paula, utilizan las sartenes de hierro.
¿Por qué? Porque pues el teflón al final es un metal. Y ahí, bueno, nos podemos ir a extensiones con metales. El shampoo, el acondicionador, con lo que lavas, que a veces con lo que lavas lo más económico es lo que tienes que usar. ¿No? Esas marcas maravillosas de huele 24 horas. O cuando nacen los niños y les quieres poner esas cremas que huelen deliciosas. Que yo, por supuesto, que tenía kits así de, no, mi hijo va a oler perfecto. Bueno, todo eso a él le hacía mal. A él le hacía mal. Y hoy, ¿qué busco? Lo más natural. Donde te encuentras unas tiendas, perdón que yo hable de Mérida, pero pues es que en Mérida es donde yo estoy y donde empecé a ver, ay, mira qué mono, un shampoo de té de manzanilla. ¡Wow! Entonces empiezo a cambiar esas cosas con Héctor y le empieza a ir mejor. Entonces, ya cualquier humano, o sea, hoy te digo yo a ti, o sea, si tú hoy quieres empezar y a cuidarte mejor, pues a lo mejor el no consumir diario un dulce o chocolates o galletas o papas, porque eso tristemente a veces pasa, ¿no? A veces como mamá, que yo también estoy adentro, ojo de esto, que dices, está llorando y estoy en un lugar donde nadie te entiende, donde todos te voltean a ver así como, y nadie te ayuda, y todos te juzgan, y pues en ese momento estás en la desesperación y le den la galleta, ¿no? Ya tuvo lo que él quería. Entonces a mí me explicaban que cuando hay una carga parasital, todo lo que es carbohidratos, todo lo que sea crunchy, porque yo veía que Héctor comía sin fin, y comía sin fin las tortitas de arroz, que era esa parte crunchy, el cereal, el pan, las harinas, era un sinfín, tortillas, totopos, o sea, es que de verdad yo le abría un paquete y se lo podía comer. Entonces me explicaban otras mamás que esto es muy interesante. Cuando hay una carga parasital, pues es como que esa carga parasital está esperando su comida y es así de, queremos comer. Entonces, son insaciables. Taca, todo el día. Empieza, se inflama porque trigo, porque tiene gluten. Y eso, entonces era un choque. Y me decían, Paula, es así tan fácil. Los parásitos quieren su alimento. Y todo lo que tú estás gastando en los mejores suplementos, no están llegando. Porque se lo comen. Y yo decía, ¿cómo? O sea, no entendía. Entonces sí lo veíamos o sea, en la casa decíamos, Dios mío, se acabó un paquete de galletas. O sea, y bueno, galletas saludables, ni siquiera que digas otras marcas, ¿no? Las galletas de arroz. Que dices, bueno, no tienen gluten, pero aprendí que el arroz, pues al final, al cabo, tiene almidón. Entonces el almidón, es complicado, pero... O sea, es todo un protocolo que claro que no es fácil. Pero vuelvo a lo mismo. Si tienes una meta, pues no va a ser imposible. Es como la persona que quiere ser Iron Man, ¿no? Sí. Pues no nace y es, ya corrí, ¿no? Ya corrí tantos kilómetros. Pues no, tienes que prepararte. Y para llegar a ser el mejor en eso, todos los días es una disciplina, todos los días es una meta. ¿Tú crees que para mí no se hubiera sido fácil voltear y ya que se coma la pizza? Y nunca lo he hecho. Héctor no ha probado la pizza. Y hay gente y amigas y mi misma familia que me dicen, pobre, pero es un niño, pobre. Bueno, ¿por qué pobre? Te invito a mi casa a cuidarlo cuando no duerme. Es que ¿por qué pobre? No es pobre. O sea, si a ti te llena a tu hijo darle Nutella, crema, la que tú quieras, con sus hot cakes y waffles, adelante. Yo no. Y Héctor no lo veo sufriendo. O sea, no es de, como no conoce esos sabores en este momento, porque ha sido, por eso es lo que te trataba de explicar, que entre más pequeños los vuelves en un hábito y se vuelve una rutina. Hoy vamos a fiestas, él no sufre. Sufren los de alrededor, que dicen, ay, pobre, no puede comer dulces. Pobre de qué nada. A Héctor le da igual comer dulces o no. A Héctor lo vuelves felices porque hoy en día he encontrado en tiendas maravillosas, muchas tiendas de aquí, y también a mamás dentro de esas tiendas donde me dicen, mira, encontré una mejor opción, mira, son churritos de amaranto y están con aceite de coco, son los ingredientes que Héctor puede comer. ¿Por qué le tendría que dar unos churritos de otra marca si a Héctor le hacen bien estos? Entonces yo aprendí que en las fiestas, día de fiesta, pues le llevo su porción, no toda la bolsa.
su porción, su aguacate, que él es feliz comiendo aguacate, y sus galletas, que ya las preparamos en casa. ¡Listo! Con el cupcake de Kiara, para cuando cortaban el pastel yo traía el cupcake de Kiara, o en la escuela cuando hay celebración, siempre pide a la maestra, avíseme y yo le llevo el cupcake a Kiara. No se tiene que quedar con las ganas, simplemente ella come de otra forma, ¿no? Exacto. Pero sigue siendo una niña, sigue disfrutando de las cosas de los niños de su edad, o sea, nada pasa. No pasa nada, porque me acuerdo que, y también nosotros yo creo que lo hicimos, ¿no? O sea, es como, si dejas de llorar, te doy el dulce. No, todos mamás hemos amenazado a los niños de, ay, a ver, ya, si haces bien la tarea, vamos por un helado. Ok. Sí. Aprendí de una doctora que me decía, una nutrióloga, me decía, el peor error que puedes hacer es premiar con comida. Si vas a premiar, si haces la tarea, ¿por qué no vamos a correr media hora? Porque ya implica ahí involucrarte tú. ¿Me explico? Entonces, o sea, yo ya no te premio con comida, sino te voy a premiar con también otro tiempo tú y yo. Vamos a jugar, vamos a andar en bici, te leo el cuento, te quedas bañándote más horas en el agua caliente, que a Héctor le encanta, es tu premio. Entonces aprendí a premiarlo con otras cosas y no con la comida. Entonces, hoy que Héctor va mejor de su intestino, hay muy buenas noticias en el aspecto de que poco a poco vamos a poder introducir alimentos porque ¿qué hemos trabajado? Hemos limpiado el intestino. Hemos empezado a sellar el intestino con estos caldos de hueso que son muy mágicos, con los aceites de coco, con el aguacate, con ciertas nueces que él puede comer, como la pepita de calabaza, porque te decía de la almendra, ¿no? Hay que también remojar las semillas para que se activen. Entonces empiezo a descubrir esa parte y está padrísima. O sea, yo creo que lo más complicado también se vuelve difícil hoy en día porque hay mamás que no solo tienen un hijo, en este caso, ¿no? Hay mamás que, como tú, que tienen 4 hijos, pero sin embargo, te pongo de ejemplo, ¿no? Con 4 hijos y también has hecho ese tipo de alimentaciones. Y lo que hicimos ese clic fue el que nunca nos cerramos. Y tú me estás escuchando hoy a mí. Y yo cuando me senté contigo me compartiste todos los doctores que también has podido descubrir y que nadie te había hablado de esta parte parasital y que tienes ganas de probarlo y que hay otras mamás en el mundo. No solo me quedo con las mamás con las que vivimos aquí, que te dicen, hey, a mí me ayudó. No, porque hay doctores, de verdad, y agradezco a todos los doctores neurólogos, y es bien fácil decirlo, pero cuando lo vives, es otra historia. Entonces, me encanta este espacio para poder dar la apertura a que no se cierren. Sí, totalmente. Pero eso para mí era muy importante, invitarte, que escucharan mamás otras cosas, porque igual yo aprendí de ti, o sea, y dije, ¿cómo que este mundo? O sea, y para esta plataforma es una maravilla que podemos compartir. Claro. Y este mensaje no son para todas las mamás, ¿no? Pero va a llegar a la mamá correcta, la mamá que anda buscando con la comida, con el Candida Overgrowth, con el Leaky Guts, con muchas cosas que su hijo está pasando, su hija está pasando en este momento. Te quiero dar las gracias por haber venido, por explicarnos, para conocer un poquito más de Héctor. Y sé que no va a ser la última vez. No, porque todavía hay que compartir muchas cosas. Yo esto sí lo quise traer, porque cuando yo me empiezo a certificar y empiezo a entender mucho el tema del intestino, pues este es muy buen libro que se llama De Hábitos. El Milagro Metabólico también tiene información muy clave que lo pueden leer. Y Cerebro de Pan. Es muy clave. Ok. Entonces, pues no sé, les comparto. Claro. Y también les puedo compartir todo el tema de oxalatos, la lista de oxalatos, de lectinas. Si no saben por dónde empezar, por supuesto que yo también les puedo ayudar, porque pues les puedo hacer algún plan donde, oye, mira, esta receta, porque ya tengo a Gina que está en mi casa y que hace unas galletas maravillosas y las crepas y todos nos hemos involucrado, claro. ¿No? El papá, el hermano, oye, encontré esto para Héctor, los abuelos. Sí. O sea, qué maravilloso, ¿eh? ¿Quién no se quiere involucrar claro. en poder, pues que él siempre esté mejor? Sí. Y yo quiero cerrar con esta frase, y siempre la he dicho, y puedo ser muy criticada, y no me importa. Pero yo creo que
aunque se llame autismo o cualquier enfermedad que tú quieras tenerla, de ti va a depender. Y yo siempre he dicho que para mí el autismo me la va a pelar. Voy a intentar hacer lo más que pueda. No sé si toda la vida va a tener esa condición. Sí, pues sí, y no me cierro. Sí. Pero ¿y si mejora cada día más? De eso se trata. De eso se trata. Entonces, por eso ya no le pongo nombre, si es autismo, si es Asper, ya no le pongo nada. Simplemente quiero lograr en Héctor una persona funcional, una persona feliz, y hoy lo veo feliz, lo veo funcional, y está empezando a tener lenguaje cada vez. Y es eso, que si se tarda más, y yo no tengo prisa, ni su papá, ni su hermano, ni sus abuelos, ni sus tíos, ni sus primos. Yo no tengo prisa. Si la sociedad tiene prisa, Pues allá que es. vayan. A mí no me importa, porque al final y al cabo todos llegamos a una meta. Y yo ya he llegado a una meta, porque hoy Héctor es feliz. Héctor está rodeado con gente increíble. ¿Y qué mejora de eso? Entonces, el diagnóstico que tengan, vas con todo, nadie te detiene. Y por eso sean abiertas, vengan con Michelle, platíquenos, súmense, porque pues hay niños que han mejorado muchísimo, o sea, impresionante, que yo los he visto con estos ojos, y hay otros niños que a lo mejor te cierras el no escuchar y los ves inflamados y comiendo, y digo, please, escúchenme, no, porque mi doctor, no se cierren. Este es mi mayor consejo. No nos cerramos, sigamos apoyando, creciendo, y vamos a dar luego ejemplos y recetas. Por supuesto que sí, tengo un chorro de recetas que les puedo compartir. Sí, eso está bueno, porque nos piden muchas recetas. Claro. Las mamis, tenemos muchas mamis que sí quieren aprender, que quieren saber cómo comenzar, porque se me hace que lo más difícil es el comenzar. Es el creer en ti. También, sí, porque dicen, ¿cómo le hago? Es que no sé. A ver, just start somewhere and it's gonna happen, ¿me entiendes? The magic just happens by itself. Exacto. Once you start, y de una cosa te lleva a otra, y el universo no te equivoca. Mira, yo estoy agradecida con el universo que estoy sentada contigo el día de hoy. Nunca pensé que iba a vivir en Mérida, nunca pensé que todo esto iba a pasar, y lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo mucho, y gracias por venir, y sé que te quiero ver más seguido por acá. Por supuesto que sí. y las mamás, les has compartido una historia tan bonita, y nos das fe y nos das ganas de seguir adelante, y que se vale equivocar, no se vale de hacer una dieta y esa no la dieta correcta, y que se vale la crema, que el aceite, que yo he hecho mil cosas. Yo igual que ahora no dormía, que esa dieta es incorrecta, que la niña te la deben de quitar porque eres mala mamá, 3 días sin comer. Nada pasa. El resultado ustedes lo ven en nuestros hijos el día de hoy, y también estábamos en las situaciones que ustedes que nos dijeron nunca va a hablar. Y mira, aquí estamos, hablando de nuestras criaturas que sí hablan, que están felices, y como yo siempre he dicho, lo más importante, mi responsabilidad como mamá, es que Kiara esté feliz. Exacto. Sana. Y todo lo demás viene, al final todo va a venir. Pues muchas gracias. Gracias. Y vamos a etiquetar tus libros. Si sí, claro. El nombre de la doctora. Claro que sí. Sí nos van a preguntar. Claro que sí, los nombres de la doctora. También les dejo, si tú me permites, la cuenta de Instagram. Yo también le creé una cuenta de Instagram a Héctor. Súper. Que empecé, y la verdad es que todavía estamos como alimentando, porque era la parte de, ay, lo hago. ¿Por qué no? Que también vean avances, y ellos, o sea, ellos mismos lo pueden ver, y también mi cuenta por si necesitan. De verdad, a mí me encanta ayudar, porque a mí me ayudaron. Exacto. O sea, mi primera ayuda fue Steffi, y ella no me soltó y sigue ahí conmigo, ¿no? Y las dos hemos hecho protocolos muy parecidos, y nunca nos vamos a soltar, y otras mamás te adoptan, y tú hoy me adoptas, y hoy tú también eres bienvenida con todas las mamás de Mérida, que hay muchísimas también aquí. Y también me adoptaron en Perú. Y también me adoptaron en Venezuela. Mamás que en mi vida las he visto, y que cuando las conozco hasta las quiero abrazar. Mamás de todo el mundo. Donde dices, ni la conozco, y esta chava a las 3 de la mañana me está contestando de ánimo, es normal, esto le va a pasar. Y wow. Totalmente. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Steffi, que ya la mencionan por acá. Sí. Te queremos acá con nosotros, Steffi, a ver cuando nos regalas un tantito de tu tiempo. Y así es.
yo, mira, veo los mensajes, igual digo, ¿cómo no contestar un mensaje, no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo le ayuda a mi hija? ¿Sientes la desesperación? Y yo igual no tuve quien me guiara, pero el mundo es perfecto, no nos equivocamos, y aquí hicimos un enlace y estamos para las otras mamás. Claro que sí, porque una mamá no le miente a otra mamá. Te lo juro, cuando estás Esa va a ser mi nueva dentro frase. de un diagnóstico, una mamá no le miente a otra mamá, porque estás desesperada por querer solucionarlo todo. Muchas gracias, Michelle, por este espacio. Y a todo tu equipo, porque atrás de ti hay un equipo que me estuvieron mandando 1000 mensajes y lo logramos y se coordinaron. Y tenemos que hacer recetas en vivo. Totalmente. Y también tengo una persona maravillosa que se puede unir a esto. Pues tú nomás dime cuándo y llevamos todo el equipo. Claro, porque hay tiendas muy buenas aquí también en ese aspecto, donde yo he encontrado, no sé si la puedo mencionar, se llama Jackstal. Y la verdad es que en Jackstal hay una, pues ella me ha ayudado muchas cosas. Y le tenemos esto a Héctor. Híjole, es una tienda donde te sientes también muy libre. Hay otras también muy buenas, local. O sea, hay millones de tiendas, ¿no? Pero yo arranqué cuando entré a esa tienda y decía, ¿qué es esto? ¿Por dónde empiezo? Y me ayudaron. Entonces, podemos también crear con ella recetas. Y si también Gina, a quien quieras, podemos sumar otra aquí. Otra más Jacksal. Exacto. Vamos a unir fuerzas para que también, lo ideal sería que empecemos a encontrar postres donde nuestros niños, híjole, y podamos crear nosotros con nuestras recetas. Y creamos y habrá otra mamá que levante la mano y diga, yo también me sumo para la cocinada y creamos. Exacto. Todas las mamis, porque sí necesitamos a mamá como ustedes que quieren sacar a sus hijos adelante, que quieren compartir lo que han hecho como lo ha hecho Paula esta noche.